En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días nuevamente. Empezamos nuestro último capítulo de nuestro curso de Introducción a la Teología. La teología como ciencia. Curioso llamarle ciencia a la teología, sobre todo porque cuando algo tiene que ver con Dios, pareciera que es justamente lo opuesto. A veces pensamos que es diametralmente opuesto ciencia y fe. Hasta el nombre nos lo indica. Una cosa es la ciencia, otra cosa es la fe. Pero recordemos lo siguiente, y de aquí creo que vamos a poder entender a la teología como ciencia de una manera muy concreta. Recordemos que tanto la ciencia como la fe son caminos para llegar a la verdad. Ese es nuestro presupuesto del día de hoy. Caminos para llegar a la verdad. De hecho, hay una definición básica de ciencia, muy básica, no es la definición más estructurada, tampoco la definición más trabajada, sin embargo, resume perfectamente lo que significa ciencia. Ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Ciencia, el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Voy a permitirme explicar esta definición para poder entonces aplicarla a la teología también en su momento. Nosotros, en la realidad, en el día a día, en el mundo ordinario, nos encontramos con lo que denominamos fenómenos. Fenómeno significa una manifestación de algo, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que llueve. Entonces, eso es un fenómeno. A veces incluso así también le llamamos el fenómeno meteorológico. Bueno, llueve. A veces vemos otros tipos de fenómenos. Lamentablemente, por cierto, lo digo de una vez, la palabra fenómeno en nuestra cultura también ha tenido como ese matiz de ser algo raro, ¿verdad? De ser algo feo. Es un fenómeno. No, no, no. Pero en un sentido estricto y académico, fenómeno es una expresión o manifestación de algo. Nosotros lo que vemos entonces son fenómenos en primer lugar, formas de expresarse de algo. Bueno, y cada fenómeno tiene su causa. A los fenómenos les vamos a llamar de momento cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Cosas. Bueno, pues todas las cosas, todos los fenómenos tienen sus causas. Hay algo que está causando determinados fenómenos. Bueno, ¿qué es la ciencia? Dice la definición que se acabó de comentar. Conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Se establece un nexo necesario entre una cosa y una causa, y entonces este conocimiento es lo que la ciencia adquiere. Y lo digo de una vez, y la ciencia está segura de que es así, de que no es de otra manera. Tan segura está de que es así, que la ciencia, sin ser profecía, es predictiva. Sencillamente, vaya, sencillamente, uno puede ver su teléfono o cualquier dispositivo que tenga y pone allí el pronóstico del tiempo, ¿verdad? Y dicen allí, llueve aproximadamente a las 3 de la tarde. Y cercano a las 3 o pasadita a las 3, llueve. Oye, esto hace 500 o 1000 años, decirle a alguien, ¿sabes qué? En un ratito va a llover, diría, ¿cómo lo sabes? Espérate que den las 3 y llueve. ¿Pero qué es esto? ¿Eres mago o qué? No, científicos. Porque los científicos pueden encontrar, insisto, está el fenómeno, está la cosa, y encuentran sus causas. Pues, ¿qué va a pasar cuando la ciencia descubre estas mismas causas en otro momento? Pues se va a anticipar y va a decir, si yo cuando tengo estas 3 razones siempre surge algo, entonces las veo por acá, pues evidentemente va a surgir. De allí que la ciencia sea predictiva, porque es un conocimiento cierto. Cierto significa segurísimo, tener la certeza
perdón, de lo que se está diciendo. Ahora bien, esa es la definición usual, repito, muy sencilla de ciencia, conocimiento cierto de las cosas por sus causas. La fe también es un conocimiento cierto, pero la diferencia está en que este conocimiento cierto es revelado. Ahí está la gran distinción. Ambas, la ciencia y la fe, buscan lo mismo, la verdad. Pero mientras la ciencia tiene un camino, o como se llama por ahí, un método, la fe tiene su propio método. ¿Sí? De ahí pues que es importante que sepamos que no siempre que se diga ciencia se hace referencia a lo mismo. Ordinariamente, en nuestro mundo, cuando decimos ciencia, nos referimos a las famosas ciencias naturales, que también podríamos llamarles ciencias experimentales, porque las ciencias naturales tienen lo que se llama el método científico, ¿verdad? Que empiece con la observación, las hipótesis, todo esto hasta concluir dando leyes o si no teorías por lo menos, ese método científico, entonces, es el propio de las ciencias naturales, pero hay distintos tipos de ciencias, es lo que a veces no nos dicen. En nuestro día, y tenemos que hacer un comentario más o menos hace un siglo, un poquito más, se empezó a vivir lo que llamamos el fenómeno positivista y después, hace un siglo más o menos, el famoso fenómeno neopositivista. ¿Qué es esto del positivismo? No puedo explicarlo todo, solamente voy a decir lo siguiente. El positivista es aquel que dice solo lo que se pueda comprobar, entonces eso es cierto. Pero no lo decía de una manera en el sentido de decir, si aquello no lo puedo comprobar, no es cierto, sino simplemente no puedo comprobarlo, ¿verdad? No puedo. Mi método lo aplico y si lo compruebo, puedo empeñar mi palabra en que es así. Pero el método que tengo, si no lo puedo comprobar, o mejor dicho, si no puedo refutar lo que dices, entonces no puedo ni afirmar ni negar nada. Porque como dicen por ahí, científicamente, escuchen esto, científicamente hablando, experimentalmente, insisto, no se puede comprobar la existencia de Dios, pero tampoco se puede refutar. ¿Sí? Ojo, eso es importante. Ni se puede comprobar, ni se puede refutar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que para conocer la existencia de Dios y todo lo que después de ello lleva, hace falta otro método que no sea el método científico experimental. Hay muchos métodos. Entonces, dentro de ellos, por ejemplo, en las ciencias sociales tenemos otros métodos, ¿no? En las ciencias sociales, por ejemplo, es éticamente reprobable experimentar como se experimentaría en un laboratorio con las personas, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a un conocimiento, se requiere de otras formas, de otros métodos de alcanzar conocimiento en la sociedad. De allí, pues, que a veces se hagan esos famosos y no siempre bien hechos experimentos sociales. ¿Cómo reaccionaría la gente ante tal situación? ¿No? ¿Qué es lo que haría? ¿Por qué? Porque la ciencia experimental no se puede. Dentro de las ciencias sociales hay otras ciencias propiamente, materias dichas así, que no pueden tampoco hacer el método científico experimental. Por ejemplo, la historia. Es más, algunos científicos extremos decían que la historia no es ciencia, y yo creo que todos podemos decir, claro que es ciencia la historia. Sí, pero es que no podemos, una de las cosas del método experimental es justamente lo que dice el nombre, experimentar. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. Se lo voy a poner muy fácil para aquellos que hacen cuentas de vez en cuando y sobre todo cuando hacen cuentas con números altos. Dicen, a ver, hago esta cuenta, este corte o como le llamen, me salieron 10,500 o 100,000 pesos, ¿no? Voy a confirmar y me salieron ahora 100,100 pesos. Aunque sea mínimo, ¿qué es lo que cualquier persona con 3 dedos de frente hace? Vuelve a hacer la cuenta y la hace una vez más y a veces hasta otra vez más.
Entonces, eso es experimentar para ver si el resultado es exactamente el que yo había pensado o si no es, para comprobar o refutar. Pero no podemos comprobar ni refutar tampoco, por ejemplo, con el método científico, la, la Segunda Guerra Mundial. Para poder comprobarla con el método científico tendríamos que volver a juntar a los mismos de aquel tiempo, volvemos a poner en aquel tiempo y volver. No se puede. Pero es que hay distintas formas de llegar a un conocimiento. Hay una película, no recuerdo el nombre porque de hecho solamente he visto ciertos videoclips o clips pequeños donde un maestro, justamente hablando de Dios, le dicen, es que, a ver, compruébenos que Dios existe por la ciencia. No, es que, decía él, compruébame, por ejemplo, que, eh, que tú en la mañana llegaste a clases. Le decía el maestro, ¿no? Sí, llegué a clases. Compruébamelo científicamente. No se puede. No se puede regresar al pasado, aunque sean unas cuantas horas, y experimentar en laboratorio, por así decirlo, qué es lo que hizo y llegó. No se puede. Dice, en cambio, si 3 de tus compañeros, 4 o 5 me dicen que ahí estuviste, pues claro, entonces ya no se basa en un método científico experimental, sino en un método que ahí en la película le llaman un método legal o testimonial. Se basa en testimonios. La historia trabaja con vestigios. Vestigios significan huella y las huellas dan testimonio. Entonces la historia puede conocer algunas culturas o algunos acontecimientos no porque lo esté experimentando una y otra vez, sino porque está viendo los testimonios, ¿sí? Escritos, por supuesto, o por ejemplo, de algunas culturas sabemos las formas en las que enterraban a sus muertos, los centros de recreación, por así llamarlo, algunos utensilios del día a día de las culturas, y la historia se siente maravillada y se emocionan cuando encuentran todos estos vestigios, no cuando experimentan lo que pasó, sino cuando encuentran los testimonios. Entonces, no hay no hay solo un camino para conocer la verdad, hay varios. Por eso, cuando hablamos de ciencia, tenemos que recordar en nuestra mente y cabecita decir, hay varios tipos de ciencia. Y la ciencia que más nos han vendido, porque hace un siglo y un poco más, el positivismo y el neopositivismo influyó en nosotros muchísimo, es la ciencia experimental. Y hoy en día hay gente que así lo afirma, que para que crea en algo requiere ser experimentado tal cual por las ciencias naturales. No, o sea, se está perdiendo de una gran riqueza que no viene con esta ciencia. Se está perdiendo de conocimientos que tienen que ver con otras realidades que la ciencia no puede demostrar de ninguna manera, ¿sí? Porque la ciencia, aunque es un conocimiento cierto, también es un conocimiento limitado. Recuerden eso. La ciencia no puede hablar de todo. No puede. De aquello que no se puede medir, la ciencia no puede hablar. De aquello que no se puede experimentar y volver a experimentar, la ciencia no puede hablar. Y la ciencia a veces por eso tiene que guardar silencio. Eh, Repito, y la recta ciencia lo hace, ¿eh? Eso sí, definitivo, la recta ciencia y los rectos científicos lo hacen. Los cientificistas son aquellos que se van al extremo y quieren que todo sea así, pues no, y no los puede uno convencer porque ya están cerrados en este camino. Ahora bien, cuando hablamos entonces de la teología, decimos que la teología es ciencia, pues también tenemos que decir lo mismo. La teología es un conocimiento cierto. Es un conocimiento cierto. Pero no dijimos de las cosas por sus causas, no, sino que es un conocimiento cierto por la revelación. Hemos adquirido nosotros ciertos conocimientos que nos dan el carácter de ciencia, ¿verdad? Pero el método que lleva la teología es un método distinto. Leo, por ejemplo, de nuestros subsidios y solamente el encabezado de algunas, dice, argumentos que niegan el carácter científico de la teología. Por ejemplo, falta de planteamiento crítico, carece de evidencia, no verifica sus conclusiones, lo que decíamos de las cuentas, ¿verdad?
Es un conocimiento poco desarrollado. No habla de una realidad demostrable. La fe no debe ser científica, porque si no, dejaría de ser fe, ¿verdad? Al comprobarse. La teología, dicen algunos, es ideología. Para muchos autores modernos, la teología no puede ser ciencia, sencillamente porque los objetos de fe se consideran a priori como irreales y no aptos para un tratamiento intelectual riguroso y objetivo. Los objetos de fe, de entrada, pues está Dios mismo y todo lo demás, ¿no? Los sacramentos, los milagros, todo eso, ¿no? Son objetos de fe y dice, se consideran a priori, es decir, a priori significa antes de la experiencia, es un presupuesto que se da desde el principio, se consideran así, a priori, como irreales. Irreales no significa que no existan, sino que no existen en la realidad, por así decirlo, ¿no? Y por tanto no son aptos para un tratamiento intelectual riguroso y objetivo. ¿Qué significa esto? Que hay gente que dice, pues si Dios existe, préstamelo para que le hagamos una investigación y para que veamos cómo está conformado, cuáles son sus átomos, cuánto pesa, cuánto mide, pues eso no se va a poder. Por tanto, dicen estos autores modernos que la teología no puede ser ciencia. Muchas objeciones contra el carácter científico de la teología se han formulado desde una concepción positivista. ¿Se acuerdan que ya hablamos del positivismo, no? De la ciencia. Importaba ante todo la utilidad de reunir y procesar datos mensurables y numerables. Por eso a mí me gusta decir y recordar que menso significa, no significa tonto, por supuesto, lo usamos de esa manera, pero menso significa medible. Por eso Dios es inmenso. In es un prefijo que significa negación, entonces Dios, al ser inmenso, significa que Dios no se puede medir. Y como no se puede medir, no se le puede hacer una ciencia experimental positivista, por así decirlo, ¿no? Entonces, de Dios se puede hablar, sí, en primer lugar, desde la filosofía. La filosofía, que algunos tampoco la ven como ciencia, en la antigüedad era considerada como la ciencia de todas las cosas. Todavía, de hecho, así la definimos en la carrera de filosofía, la definimos como la ciencia de todas las cosas a la sola luz de la razón natural. Bueno, perdón, me faltó. Ciencia de todas las cosas por sus últimas causas. Ojo, porque eso es importante con la ciencia experimental. Repito, filosofía, ciencia de todas las cosas por sus últimas causas, van dos cosas, mediante la sola razón natural, mediante la sola luz de la razón natural. ¿Qué significa esto? Vean ustedes. La ciencia experimental, decíamos que es un conocimiento cierto de las cosas por sus causas. ¿Qué trata la ciencia? Trata esta cosa, o trata esta otra cosa, o trata esta otra cosa. Muy bien. ¿De qué trata la filosofía? De todas las cosas. No de una, de todas. Segundo, la ciencia experimental trata esta cosa por su causa próxima, la más cercana, ¿sí? ¿De qué trata la filosofía? La filosofía trata de todas las cosas por sus últimas causas, ¿sí? Por la última causa, no la más cercana. Voy a decirlo así. Imaginemos que alguien, perdonen el ejemplo tan tonto que voy a poner, pero se me ocurrió nada más así de rápido. Alguien le da una patada a otro y el otro, yo veo que el otro le duele y le digo, oye, ¿por qué te duele? Porque otro me pateó. Ya tengo la causa más cercana de por qué le duele. Le pateó el otro. Ahora, ¿por qué te pateó el otro? Ahí viene otra causa. Y dirá el otro, no, pues es que estaba yo enojado. Ahora, otra causa. ¿Y por qué estabas enojado? No, pues es que otra. Y podemos irnos causa cercana, otra más cercana, otra causa. La ciencia va causa por causa, causa por causa. Mientras que la filosofía va a la última causa, a la primera de todas, ¿sí? Hasta allá llega la filosofía. La teología hace algo muy parecido, pero solamente trata de Dios. En filosofía, Dios es el ser por excelencia. Entonces, a final de cuentas, la filosofía llega a hablar de Dios, por supuesto, de una manera natural. La materia en filosofía se llama así,
teología natural, ¿sí? No se mete nada de la revelación, sino puramente la razón. En cambio, la teología parte justamente del presupuesto de la revelación y habla de Dios, pero ya no desde la razón, utiliza la razón, ya no desde las ciencias, se apoya de las ciencias, pero más bien habla desde la revelación. Y como ya dijimos que la revelación está contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición oral más el magisterio, pues la teología se nutre de estos tres para hacer ciencia de fe. Y ya decíamos, eso es justamente la teología. ¿Es una ciencia de qué? De la fe. No es de todas las cosas. A la teología en ese sentido no le interesa estudiar todas las cosas. Lo que sí le interesa es iluminar todas las realidades. Si no ilumina las realidades, la teología entonces no tiene fundamento más allá de algo particular, ¿verdad? De algo personal. No. La teología viene a iluminar todas las realidades. Leo ahora de nuestro mismo documento. Dice, si partimos de una concepción básica de la teología como fe que busca entender, porque eso es importante, decíamos, no es solamente tener fe, que es el punto de partida, sino que es una fe que busca también entender. No es solamente una fe que busca creer, sino también una fe que busca entender. Bueno, puede afirmarse que la teología está en condiciones de reivindicar su carácter específico y propio como discurso sobre Dios dotado de un sentido. Es posible entonces decir que la teología es una ciencia. La teología manifiesta, sigo leyendo, su condición científica, fíjate nada más, escucha, porque identifica y tiene en cuenta claramente los principios, revelados, claro, de los que parte su reflexión. Tiene principios, para empezar. Como toda ciencia tiene unos principios. Las ciencias es lo que hacen, y van a ver que la teología también va a hacer lo mismo. La ciencia, que de hecho intenta ser deductiva, por así decirlo, empieza parte de la inducción. ¿Qué es esto de inducción y deducción? Inducción, tenemos 4 casos particulares. La ciencia analiza el primer caso particular, el segundo caso particular, el tercero, el cuarto, y de los 4 obtiene un conocimiento general. Cuando llega el conocimiento general, entonces este conocimiento lo puede aplicar a todo, ¿sí? Cuando saca de cada uno, es un conocimiento inductivo, eso se llama inducción, de cada uno. Y se dice así a veces, ¿no? Ir de las partes al todo, de lo particular a lo general. Inducción. La deducción es de lo general a lo particular. Entonces, vamos a poner esto. Si yo, a mis alumnos me gusta ponerles este ejemplo. Un nombre, no es el único animal, pero un nombre que se le da a los elefantes es el de paquidermo, ¿verdad? Paquidermo significa etimológicamente de piel gruesa. Ahora bien, yo puedo decirte, si a los elefantes les llamamos paquidermos, y te dijera, en este momento, allá en la India, invento por supuesto, ¿no? Acaba de nacer un elefante, ¿tendrá la piel gruesa, sí o no? Pues sí, por lógica sabemos que sí. Oye, ¿ya lo experimentaste? No. Entonces, ¿cómo lo sabes? Porque la ciencia hizo lo siguiente. Vio un elefante, lo analizó y vio que tenía piel gruesa. Vio otro elefante, lo analizó y vio que tenía piel gruesa. Vio otro elefante y otro, los analizó y vio que tenían piel gruesa. Entonces sacan una conclusión de esto. ¿Cuál es? Los elefantes tienen la piel gruesa. Y este conocimiento general se aplica ya a todos. Esos son principios que aplicamos. Nosotros también en la teología partimos de los principios, la revelación. Eso es lo más general que tenemos y es lo que se va a ir aplicando. ¿Por qué la teología también es ciencia? Porque circunscribe con precisión su campo de estudio, que se centra en la realidad y la realización de la autocomunicación de Dios en Jesucristo. Por eso les dije hace un momentito, la teología no es ciencia de todas las cosas, sino solamente de Dios, ¿verdad? De ahí viene pues también esto. Es ciencia porque procura atenerse a una metodología rigurosa, ojo, y cada vez mejor
comprobada en su coherencia interna, que muestra la ausencia de contradicción en los principios y axiomas. La metodología teológica tampoco es nada más así como que se me ocurre hacer teología. Voy a ponerlo con el caso de la filosofía, para que entendamos más rápido y lo aplicamos a la teología. A veces hablamos ordinariamente y decimos, es que fulanito tiene una filosofía de vida, ¿verdad? O decimos, mi filosofía de vida. Y uno dice, oye, ¿tienes una filosofía de vida? Sí. ¿De qué corriente es? ¿Cómo de qué corriente? Pues sí, a lo mejor eres empirista o eres, no sé, pragmatista o eres idealista o eres realista. ¿De qué corriente eres de la filosofía? Porque hablas de tu filosofía de vida. No, pues ni idea. Ah, bueno, entonces una cosa es que digas que tienes y haces filosofía y otra cosa es que hagas realmente filosofía, porque la filosofía también tiene muchos métodos filosóficos y no conoces ninguno, entonces no estás haciendo filosofía. Estás pensando que es bueno, que es necesario, pero no estás haciendo filosofía. Con la teología pasa exactamente lo mismo. Si nosotros nos ponemos a hacer algunas reflexiones en torno a la palabra de Dios, si nos ponemos a hacer algunas reflexiones en torno a los milagros, a los dogmas de fe y todo eso, y queremos explicarlo, perfecto, pero no estamos haciendo teología allí. No podemos decir eso porque si no rebajaríamos la teología. La teología también tiene su propio método que es muy riguroso. La teología también es ciencia porque se esfuerza en demostrar la homogeneidad y corrección en el modo de derivar los datos obtenidos a partir de los principios. Sigo. También es ciencia porque los conocimientos que obtiene son comunicables de manera ordenada y sistemática. Ese punto a mí es quizá de los que más me agradan. La ciencia, cuando alcanza un conocimiento, tiene ahora otra labor que es comunicarlo. ¿Sí? Y para comunicarlo requiere de, la ciencia, así dice, tiene como característica un orden y un orden y un sistema. Un sistema es cuando decimos algo, voy a sistematizar esto, o tengo un estudio sistemático ordenado, así como que está bien puesto. Todo es un edificio, así se llama, edificios de estudio, edificios epistemológicos, a veces les decimos, y epistemológico significa que son conocimientos, conocimiento 1, conocimiento 2, y estos dos me ayudan al conocimiento 3, y este 3 me va poniendo, y hacemos todo un edificio de conocimientos. Bueno, pues ese edificio bien estructurado, la ciencia lo tiene. Por eso cualquiera, fíjate, cualquiera puede hacer ciencia en ese sentido. Claro, que se dedique a hacer ciencia, claro está, ¿no? Porque llega y obtiene conocimientos y le entienda todo y todo está perfectamente ordenado y sistematizado. Perfecto. La teología también. La teología también, y es ciencia porque tiene conocimientos que se van obteniendo y los podemos comunicar y los podemos sistematizar. Por eso tenemos distintas áreas dentro de la teología. Por último, o casi por último, la existencia de dogmas no supone un lastre para el carácter científico de la teología. El dogma, por definición, es punto de partida para la reflexión sobre la fe. Algunos piensan que los dogmas son imposiciones. No, no, no. Son conocimientos revelados, ¿sí? Estos dogmas no los obtuvimos nosotros así, sino que se nos dijeron. Por ejemplo, el dogma de la Trinidad. Creer en la Trinidad es dogmático porque no podemos no creer en la Trinidad. Ahora, ¿a quién se le habría ocurrido que Dios es uno y tres? A nadie. A nadie. ¿Por qué? Porque eso va más allá de nuestra razón. Por eso es un conocimiento revelado, ¿sí? Pero no repugna la razón. Por eso es que podemos aceptarlo. Ahora bien, estos dogmas son los principios con los cuales empezamos a hacer teología. Y, por ejemplo, si yo estoy leyendo una cita bíblica y encuentro un texto que pareciera excluir la Trinidad, entonces lo estoy interpretando mal, ¿verdad? Por eso son dogmas, son esos principios que a mí me ayudan a la correcta interpretación de la Sagrada Escritura, de lo revelado en general. La verdad dogmática admite preguntas que permiten a la teología ser ciencia del desarrollo histórico e intelectual de esa verdad. Esto es importante, porque una cosa es el dogma como tal y otra la reflexión sobre el dogma, en el cual podemos nosotros decir, oye, es que este dogma es de esta manera. Y alguien dirá, ¿también podemos llegar por acá? Perfecto. ¿Respetamos los dos el dogma? Sí, lo respetamos los dos.
adelante. Entonces tú puedes decir esto, yo diré esto, los dos vamos a llegar siempre al mismo lugar, que es esta verdad revelada. Y el clásico ejemplo, y que siempre lo pongo porque es más el más sencillo de todos, quizá, es el de la asunción de nuestra Madre María. El dogma, tenemos un dogma que es una verdad revelada por la fe, vaya. El dogma es que María, al término de su vida terrena, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Ese es el dogma. ¿Cuál es la reflexión dogmática o la reflexión teológica sobre el dogma? María murió. Hay teólogos que dicen que María murió y hay teólogos que dicen que María no murió. ¿Cuál de los dos está en sintonía con la fe de la Iglesia? Los dos. Porque el dogma dice que María, al finalizar su vida en la tierra, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. El dogma no dice si murió o no murió. Entonces, si un teólogo hace una argumentación sana y llega a la conclusión de que María murió dentro de la Iglesia, y si un teólogo hace una reflexión sana y llega a la conclusión de que María no murió, entonces sana, ¿sí? Dentro de la iglesia, vaya, también dentro de la iglesia. Por eso a eso se refiere esto. El dogma puede admitir preguntas, dice, que permiten a la teología ser ciencia de desarrollo histórico e intelectual de esa verdad. Muchas veces se le critica a la iglesia por cerrada, supuestamente. ¿Quién dice eso? ¿Quién no la conoce? El que conoce la iglesia sabe que en la iglesia se puede dialogar, se debe dialogar, porque si no, nos estancaríamos. La buena teología, sin embargo, es consciente de sus condicionamientos, que le vienen impuestos, ojo con esto, porque es importantísimo, que le vienen impuestos por la presencia del misterio inabarcable y por las limitaciones del lenguaje. ¿Qué significa esto? ¿Se puede hacer teología que es ciencia sobre Dios? Por supuesto. ¿Se puede abarcar a Dios? No. Entonces mi teología, ¿cómo va a ser? Va a ser buena, va a ser válida, pero sabe que no va a ser concluyente en el sentido último de la palabra. ¿Se puede hacer teología? Se puede. Oye, pero tú no puedes expresar totalmente a Dios. No puedo, pero lo que pueda, lo diré. ¿Verdad? Entonces, tenemos condicionamientos del objeto que estudiamos y del lenguaje que utilizamos. No obstante esto, se puede hacer teología. Vamos a dejar esta primera parte aquí. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.